Como les decía, el esponsal no genera ninguna consecuencia jurídica a quien deshace esta promesa, ¿verdad? A quien, como se suele decir, le cuelga la galleta, decimos en el barrio. Sin embargo, con vistas a un matrimonio, los novios realizan, y los parientes de los novios realizan normalmente una serie de inversiones o gastos. Incluso se ha dado la situación en que la novia dejó de trabajar porque el marido proponía mudarse a otra localidad y bueno, después él se arrepintió y ella se quedó sin trabajo. Esto, por supuesto, con el código anterior. La jurisprudencia dijo que la ruptura de la promesa de matrimonio no genera ninguna consecuencia. Sin embargo, todo lo que significa un perjuicio derivado de un enriquecimiento sin causa o gastos que realizó una de las partes con vistas al matrimonio, eso sí debe reintegrarse por los principios generales. Luego nosotros vimos al matrimonio como acto jurídico. Dijimos que tenemos dos niveles. El matrimonio como Estado, que implica el conjunto de derechos y deberes que uno asume cuando contrae matrimonio. Y dijimos que también el matrimonio se analiza como acto jurídico, y es un acto jurídico complejo. E ingresamos a considerar las condiciones estructurales que deben darse para que un matrimonio surta pleno efecto. Primero hablamos de las condiciones de existencia, y las condiciones de existencia son tres: el consentimiento prestado por los contrayentes en forma personal y frente al oficial público. Dijimos que el consentimiento debe estar libre de vicios y debe ser pleno, es decir, que no puede ser condicionado por ninguna modalidad del acto jurídico. Dijimos que tiene que ser personal, porque no puede ser dado el consentimiento a través de un tercero. En alguna época se utilizaba poder especial, el matrimonio por poder o por mandato. Nosotros no permitimos este tipo de matrimonio porque a la República Argentina suscribió la Convención de Nueva York sobre matrimonio civil, que prohíbe específicamente cualquier tipo de injerencias en la libertad de consentimiento de los cónyuges. Y dijimos que el oficial público tiene que ser aquel que la ley establece como competente para celebrar matrimonio, porque oficiales públicos hay unos cuantos. Un escribano es oficial público, un comisario es oficial público, todo aquel que documenta actos y suscribe el contenido del acto, es decir, que da plena fe. Sin embargo, la ley establece que determinados oficiales públicos son los encargados de celebrar el matrimonio. En nuestro sistema son los jefes de los registros civiles. Luego vimos las condiciones de validez, es decir, en definitiva, las condiciones de existencia hacen que lo que se esté llevando a cabo sea un matrimonio. Pero luego tenemos que tener en cuenta que para que un matrimonio surta efectos tiene que ser válido. Y aparecen entonces las condiciones estructurales de validez que indican que un matrimonio, para que tenga sus plenos efectos, tiene que estar libre de impedimentos y libre de vicios del consentimiento. Dijimos que los impedimentos son obstáculos para contraer matrimonio, es decir, que pueden ser articulados durante la celebración del matrimonio. Sin embargo, no todos los impedimentos tienen la misma fuerza o la misma eficacia, porque no todos los impedimentos pueden invocarse como causal de nulidad, aun cuando el matrimonio que tiene un impedimento se haya llevado a cabo de todas maneras. Cuando esto ocurre, hay una división o una distinción entre impedimentos dirimentes e impedientes. Los dirimentes son los únicos que pueden provocar la nulidad de un matrimonio que se celebró mediando un impedimento. Y analizamos los impedimentos dirimentes. Dijimos que están los derivados del parentesco, están los impedimentos derivados de la incapacidad relativa, como es el caso de los menores de 18 años y aquellos que tienen privación temporaria o permanente de la salud mental. Y también vimos dos impedimentos independientes, que son
el impedimento de matrimonio anterior subsistente, que se conoce con el nombre común de bigamia, y también vimos el impedimento de crimen, cuando uno de los contrayentes ha sido autor, cómplice o instigador del homicidio doloso del otro cónyuge. Y aclaramos que estamos frente a 3 personas, ¿no? Uno mató a otro y se casó con el superviviente. Dijimos que tiene que ser doloso, que incluye el dolo eventual, que no es un dolo específico de homicidio, es decir, que uno no mata para casarse, sino con matar alcanza, porque nadie puede beneficiarse de su propio acto ilícito, ¿no? Decían los romanos, nadie puede aprovechar su propia torpeza. Luego vimos que el matrimonio entre menores tenía excepciones, es decir, que si bien la regla es que la plena capacidad para casarse arranca a partir de los 18 años, no obstante, si se tiene entre 13 y 18 años, la ley permite contraer el matrimonio. En la primera franja, entre 13 y 15 años cumplidos, los menores que quieran casarse tienen que acudir al juez, tienen que solicitar lo que se llama dispensa judicial. La dispensa es un viejo procedimiento, incluso viene de las épocas medievales, donde el rey era la única autoridad posible para generar un permiso donde la ley generaba una prohibición. En este caso, la justificación de que los menores necesiten la intervención del juez es el análisis de la seriedad y de la capacidad que ellos tienen para asumir las responsabilidades del matrimonio. En cambio, entre 16 y 18 años, con autorización de los padres, es suficiente. O sea que no se requiere otro requisito. También el mismo procedimiento vamos a aplicar cuando se trata de personas que tengan una alteración transitoria o permanente de la salud mental, pero que ésta no le permita comprender la naturaleza del acto que están llevando a cabo, ¿sí? No es que tengan la falta de discernimiento total, sino que esta falta de discernimiento se circunscribe a no comprender que se están casando y la importancia del casamiento. Cuando esto ocurre, también el juez puede analizar si el contrayente que tiene esta alteración puede comprender la importancia de contraer matrimonio. Luego vimos los vicios del consentimiento, ¿sí? Error, dolo y violencia. Yo les pedí por favor que repasen del Código Civil y Comercial a partir del artículo 271 en adelante, cuáles son los requisitos del dolo y los requisitos de la violencia para que surtan efectos. Y con respecto al error, el Código Civil y Comercial mantiene la distinción en 2 tipos de errores que traía el código anterior por virtud de la ley 23.515, que fue la ley que introdujo el divorcio vincular. Tenemos 2 tipos de errores entonces en el matrimonio. Primero, que es error en la identidad, cuando yo pretendo casarme con A y me termino casando con B. Es el típico caso casi de laboratorio donde tenemos gemelos que se intercambian la personalidad y que, bueno, si me quiero casar con A, me caso con B porque son idénticos. En ese sentido hay un error. ¿Qué es error? Error es una falsa apreciación del estado de cosas. Me equivoco y este equívoco en principio no va a ser imputable a mi propia torpeza. Esto lo vamos a ver hoy en la clase porque tiene que ver con la buena fe. Buena fe es cuando, aún yo colocando la mejor diligencia posible, no pude conocer el impedimento o no pude superar el vicio de mi matrimonio. Esto se los anticipo, pero volviendo al error, primer error es un error material, confundo las personas. En cambio, el segundo error es el error en las cualidades personales del otro contrayente. Se trata básicamente del caso en el cual yo me caso con alguien por lo que considero que es persona honesta, trabajadora, cumplidora, alguien que incluso que se ha mostrado cariñoso durante la relación de noviazgo, y posteriormente me doy cuenta que ha sido todo un engaño, que en realidad no es la persona que dijo ser, ha ocultado datos de su vida o de sus relaciones familiares o de su trabajo que
si yo las hubiese conocido, no hubiese jamás consentido la unión matrimonial. El juez es el único autorizado para apreciar si el error en que incurrió el contrayente que lo invoca es lo suficientemente importante o grave como para generar la nulidad de matrimonio, ¿no? Porque en algún momento creo que todos nos damos cuenta que en algo nos equivocamos, ¿verdad? Lo importante es si esta equivocación nos impide continuar o no. Porque, ¿qué pasa? Yo les pregunto, ¿qué pasa si inicio la nulidad de matrimonio si el juez me dice, no, mire, realmente lo que usted considera una cualidad esencial no es así? ¿Qué haríamos? Si ustedes fuesen abogados y les rechazan la demanda de nulidad por error, y por ejemplo el juez considera, mire, los antecedentes penales de una persona no tienen por qué revelárselos, no han sido tan graves y es parte de su pasado. Usted lo conoció en un presente determinado. Bueno, mire, pero yo no quiero estar casada con ladrones, no importa. Entonces el juez rechaza la demanda. ¿Qué harían ustedes? De paso, practicamos el final, porque esta pregunta puede venir al final. ¿Qué harían ustedes como abogados? Aprovechen que no les veo la cara, solamente levanten la mano. Bueno, ¿qué harían ustedes? Vamos, chicos, anímense, denme una respuesta. ¿Qué imaginan que se podría hacer? Hola. Bueno, se los dejo como interrogante para no seguir perdiendo tiempo, pero me gustaría que piensen un poquito qué otra cosa se les ocurriría a ustedes como abogados para esta persona que no pudo conseguir su nulidad. En realidad la respuesta es muy sencilla, pero bueno, piénsenla ustedes. Por último, el trámite de oposición a la celebración del matrimonio es sencillo. ¿Me escuchan todos, verdad? Sí, profe. Sí, se escucha, profe. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bien. El trámite de oposición al matrimonio es como hemos visto en las películas, ¿no? En un momento dado, el jefe del registro civil dice, ¿alguien tiene algún motivo de oposición? Entonces, en ese sentido, la ley, el Código Civil y Comercial, habilita a determinadas personas a poder oponerse. 411 dice, ¿quiénes se van a oponer al matrimonio? En principio, el cónyuge de quien pretende contraer otro matrimonio, ¿no? Dice, no, mire, el señor está casado conmigo. Luego aparecen los ascendientes y descendientes y los hermanos unilaterales y bilaterales. Y por último, el Ministerio Público. El Ministerio Público no puede actuar de manera independiente. El Ministerio Público va a intervenir cuando alguien, los que la ley no les permite invocar el impedimento, puede sin embargo denunciarlo. Imaginemos el caso de un tío que es un colateral en tercer grado y no está incluido entre aquellos que te pueden oponerse al matrimonio, dice, mire, mi sobrina se va a casar con alguien que tiene un matrimonio anterior. Bueno, ¿qué es lo que hace el oficial público en esa circunstancia? Bueno, primero pide la identificación de la persona que formula la oposición. Dice, ¿y usted quién es? Bueno, mire, yo soy el padre de la contrayente. Lo acredita con los documentos respectivos y el oficial le dice, bueno, ahora usted justifique su oposición. El señor dice, mire, acá tengo un acta de matrimonio donde dice que el futuro esposo de mi hija está casado. A partir de ese momento, el oficial de justicia mirará a los contrayentes y le preguntará al señor, ¿es verdad esto? Si el señor dice, sí, es verdad, yo tengo un matrimonio, pero hace mucho tiempo que me separé de mi primera esposa, no la volví a ver y yo pensé que por el paso del tiempo me podía volver a casar. Bueno, listo. El oficial público lo que va a hacer en ese caso es levantar un acta de esta circunstancia y va a decir, bueno, con el arroz que compraron los amigos, hágase una buena paella o un risotto porque este matrimonio no se lleva a cabo. Ahora, ¿qué pasa si los contrayentes
niegan la existencia del impedimento. Imaginemos por caso que se invoca el impedimento de crimen y al señor se le dice, mire, usted es el autor del homicidio del esposo de la señora hace muchos años. El señor puede decir, mire, en realidad yo fui absuelto y resulta ser que la sentencia de absolución en segunda instancia o en instancia superior aún no está pasada, no está inscrita. Bueno, en ese caso, cuando los contrayentes niegan la existencia del impedimento, lo que hace el oficial es levantar acta y remitirla directamente al juez del domicilio donde se está llevando a cabo el acto. El juez inmediatamente cita a las partes, conversa con ellos, recibe la documentación y si considera que están dados los motivos como para rechazar el impedimento, devuelve las actuaciones al oficial público y le dice que lleve adelante la celebración del matrimonio. Ahora, si no logran los contrayentes demostrar que el impedimento no está, no es tal, no existe, bueno, en ese caso el juez confirma que no se puede llevar adelante el matrimonio, se lo comunica al oficial público y este directamente despide a los contrayentes y acá se terminó el asunto. Bueno, hasta acá es un repaso de la primera parte de matrimonio como acto. ¿Están todos viendo el PowerPoint? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a pasar por alto lo atinente a la celebración del matrimonio. Lo verán por su cuenta. Más o menos tenemos idea de qué se trata. Las tres primeras diapositivas refieren a los requisitos. Tenemos tres maneras, tenemos dos formas ordinarias de celebrar el matrimonio. Esperen que... La celebración que se llama presencial, que es la que normalmente ocurre, donde están ambos contrayentes presentes, que es la que están en las primeras tres diapositivas, donde se lleva adelante la ceremonia, donde se pide el consentimiento, donde el oficial público debe leerle a los esposos, a los futuros esposos, los deberes y derechos derivados del matrimonio, les pide el consentimiento, ellos dan el sí, si quiero, y entonces dice que los une el matrimonio en nombre de la ley. La otra modalidad ordinaria es el matrimonio a distancia. Suena un poco raro esto de matrimonio a distancia, pero en realidad es una modalidad que ya estaba reconocida desde la década del 80 del siglo pasado y que en su momento era una celebración extraordinaria, es decir, que no todos podían utilizar el matrimonio a distancia, sino que debían acreditar verdaderas circunstancias especiales. El matrimonio a distancia fue muy utilizado en la década del 90 por las tropas argentinas que estaban bajo la bandera de las Naciones Unidas. Nosotros tuvimos militares en Haití, en Chipre, en Bosnia-Herzegovina, en Irak, y ahí para poder, por ejemplo, utilizar la obra social de las Naciones Unidas, tenían que estar casados. Entonces, muchos militares, muchos soldados que estaban en las misiones de paz, contrajeron matrimonio a través del matrimonio a distancia. ¿En qué consiste el matrimonio a distancia? En realidad, parecería ser que esta idea de matrimonio a distancia es contraria a lo que exige el Código Civil y Comercial, el 406, que tiene que estar en forma personal. Pero en forma personal no significa de cuerpo presente. Cuando se da el matrimonio a distancia, quien está alejado puede ser dentro del país como fuera del país. Imaginemos a alguien que está trabajando en Vaca Muerta y no puede viajar a la capital federal y por determinados motivos personales quiere contraer matrimonio. ¿Qué va a hacer esta persona que está en Vaca Muerta? Bueno, va al registro civil de la ciudad de Neuquén y ahí cumple con todos los requisitos que pide la ley.
Por ejemplo, presentar los certificados prenupciales y además designar testigos que van a estar en la oficina de celebración de matrimonios donde va a estar el otro contrayente. Entonces, ¿qué hace este señor en vaca muerta frente al oficial público? Efectivamente presta su consentimiento. El oficial público de Neuquén lleva media ceremonia. Lo mismo, pregunta si hay impedimentos. Por supuesto que el matrimonio a distancia tiene alguna dificultad que la ley debe reglamentar. Por ejemplo, los matrimonios tienen que anunciarse con tiempo de anticipación para que aquellos, o sea, para que el ciudadano se entere que fulana y mengano se van a casar, y así, en todo caso, poder articular un impedimento. Pero, ¿cuál es la ventaja del sistema? Que en rigor de verdad, los impedimentos matrimoniales se van a articular en la segunda ceremonia, en la segunda parte de la ceremonia que se va a llevar adelante en el domicilio del último contrayente. El señor de vaca muerta presta su consentimiento y él debe enviar la documentación, al oficial público del registro civil donde está el segundo contrayente. ¿Me explico? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa levantan la mano y doy un paso atrás. Hagamos de cuenta que es un cuentito. La obligación, la ley no dice que la comunicación sea entre oficiales públicos, con lo cual se deduce que el envío del consentimiento dentro de los 90 días hábiles corre por cuenta del interesado. ¿Y a quién se lo va a enviar? En realidad se lo tiene que enviar al otro contrayente, y una vez que éste recibe la documentación, ir a su registro civil y pedir fecha para casarse. Entonces, el jefe del registro civil de este último domicilio será el encargado de llevar adelante y completar la celebración del matrimonio. Sí, Valeria. Me perdí en algo. O sea, yo Dale. soy la que no está acá en el domicilio, ¿no? Vos estás en vaca muerta. Claro, yo soy la que primero tiene que ir al registro civil a hacer De todo el Neuquén. trámite, claro, Sí. y después mando los papeles acá y la persona que está acá va a solicitar una fecha para matrimonio. Tal cual, Puente. es el interesado. Ok. La Listo, ya está. recibe tu futuro novio o novia, porque recuerden que nuestro matrimonio, desde las pocas legislaciones en el mundo, admite el matrimonio igualitario. Está bien, me había perdido hoy. Gracias. Bien, sí. Vos se lo mandás al domicilio del otro contrayente. Cuando él lo recibe, va al registro civil y pide fecha, o le dice al padre que haga un asado con ese papel, de acuerdo a las circunstancias. No, pero la carga de ir al registro civil le corresponde al contrayente, al segundo contrayente. Va a la oficina del registro civil y ahí completa los trámites. El consentimiento del segundo contrayente se une al consentimiento del primer contrayente y eso la ley lo considera de manera personal y conjunta, porque en ese momento se integra el consentimiento mutuo para que quede celebrado el matrimonio. ¿Sí? ¿Se entendió? El oficial público de esta segunda parte es el encargado además de analizar si existen o no impedimentos. Y en todo caso, si hay un impedimento, hará el mismo trámite que les acabo de mencionar de oposición al matrimonio. Esta es otra forma ordinaria, pero tenemos dos formas extraordinarias, que es el matrimonio en artículo de muerte, que es un trámite muy especial, que es el que supone que una persona está por morir dentro de los 30 días, mejor dicho, alguien se casa y necesita que se prescinda de alguna de las formalidades que la ley establece para celebrar matrimonios, porque no tiene tiempo vital. ¿Se entiende, no? Para esto tiene que acompañar un certificado médico
que justifique la necesidad de llevar adelante esta celebración, o mejor dicho, ¿qué justifica el médico? Que en realidad esta persona está en situación de muerte, que es inminente la muerte, y esto es acompañado además por la declaración de dos personas de confianza. En este sentido, el Código Civil y Comercial autoriza, al igual que en el Código de Vélez, prescindir de ciertas formalidades, inclusive cuando no se obtiene oficial público, cualquier funcionario judicial, juez o secretario, puede llevar adelante el matrimonio. Esto ha ocurrido, ¿no? Va el secretario del juzgado al domicilio de la persona que está a punto de fallecer, está el otro contrayente, y ahí sin más toma el consentimiento, no hay trámite de oposición, ahí toma el consentimiento y directamente da por celebrado el matrimonio. La obligación que tiene el funcionario judicial es luego enviar los registros al oficial público que le hubiese correspondido llevar adelante la celebración si no hubiera ocurrido esto. ¿Cuál es la consecuencia del matrimonio celebrado en artículo de muerte o matrimonio in extremis? Excluir de la sucesión entre cónyuges si dentro de los 30 días subsiguientes a la celebración del matrimonio el cónyuge enfermo fallece, ¿sí? O sea, el matrimonio se celebra hoy y si antes del 7 de junio muere el contrayente enfermo, el enfermo, entonces no existe transmisión sucesoria, excepto el matrimonio, que es lo que ha ocurrido, se lleva a cabo para regularizar una situación de hecho, es decir, una unión convivencial. El código modificó el 2436, se ajusta a el instituto actual de matrimonio, de unión convivencial. El artículo anterior del Código Civil y Comercial establecía que era para regularizar una situación de hecho, es decir, lo que normalmente se conocía en épocas anteriores como concubinato, y para un concubinato no había un plazo determinado de convivencia. Ahora el Código Civil y Comercial dice que si el matrimonio in extremis solo va a generar efectos sucesorios cuando haya habido una unión convivencial. Y vamos a ver que para que una unión de este tipo tenga efectos, tiene que haber transcurrido por lo menos 2 años de convivencia. Así que en este caso el artículo 2436 genera un extremo más ajustado para que los derechos sucesorios se transmitan en tanto y en cuanto el contrayente enfermo muere dentro de los 30 días. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, bien. No, perfecto. Genial. Continuamos. El matrimonio se prueba con el acta, con la libreta de familia. Normalmente ustedes saben que se emite un certificado de matrimonio. Y otra cosa es copia del acta. El acta es lo que está asentado en los libros. El certificado justamente lo expide el registro civil, donde hace constancia que en el acta tal, del libro tal, del año tal, está asentado el matrimonio entre fulano y mengano. En cambio, el acta es directamente lo que ha levantado el oficial de justicia, que está protocolizado en los libros correspondientes, y se extrae una copia que se certifica. La libreta de familia también es otra prueba de la existencia del matrimonio. Y bajo situaciones excepcionales se puede demostrar la existencia del matrimonio cuando no se puede llevar adelante la prueba por los 2 sistemas anteriores. ¿Cuándo puede pasar esto? Bueno, se prendió fuego el registro civil y se quemó todo. Ahora, claro, nosotros tenemos que poner los registros informáticos,
ya no existe esta posibilidad, debería ocurrir una catástrofe general como una pérdida total de los registros sensibles más el soporte papel. Pero pongámosle que ocurra esto y en ese caso o no esté digitalizado el acta de matrimonio, porque es un matrimonio que se llevó adelante hace mucho tiempo, en ese caso valdrían todos los medios de prueba. Por supuesto que la existencia de este matrimonio va a tener que ser acreditada a través de una medida autosatisfactiva o una declaración de certeza ante el juez. Y correrá a cargo de la alegación de la existencia del matrimonio. La posesión de Estado, es decir, lo que sería en este caso una unión convivencial, digo como base, no es prueba suficiente para acreditar el matrimonio. Vamos ahora concretamente a las nulidades matrimoniales, la clasificación y los efectos concretos de las nulidades matrimoniales. ¿Ustedes recuerdan la clasificación general en actos nulos y anulables? ¿La recuerdan? La vamos a repasar. Los actos nulos son aquellos donde la evidencia del defecto del acto jurídico surge de manera evidente. Por ejemplo, cuando un menor de edad vende una propiedad que ha recibido por herencia. Ustedes saben que los menores no pueden disponer de los bienes a título gratuito y en ese caso de la propia escritura que levanta el escribano surge que se trata de un menor de edad y que vende un bien inmueble que recibió por herencia de tal. Bueno, en ese caso, como la nulidad en principio es documental, podría ser un acto nulo, pero hay una diferencia importante, porque los actos no solamente es nulo el acto donde el defecto evidente, es decir, que no necesito prueba, sino que además los actos nulos son aquellos que en principio pueden alterar el orden público. Y, por ejemplo, la compraventa entre esposos está específicamente prohibida por la ley. Es decir, que los actos nulos son aquellos, primero, que son evidentes y segundo, que además atentan contra el orden público. En cambio, los actos anulables son aquellos en los cuales no surge el defecto del acto jurídico de los propios documentos de celebración. Es decir, que el vicio o el defecto está oculto dentro de o el objeto o la persona. Pongamos por caso que lo que podría ser es, recuerden los objetos prohibidos, por ejemplo, una prestación personal que en realidad haya encubierto una donación de órganos, por ejemplo. Pero normalmente los actos anulables, la ley los destina para beneficiar a quien ha sufrido consecuencias negativas del acto como tal. Me refiero a los vicios del consentimiento. O ustedes recuerdan que hay algo que se llama lesión objetiva, cuando se abusa de la necesidad de experiencia de una persona y se obtiene una ventaja. Bueno, imaginemos por caso que alguien ha sido engañado y a través de ese engaño ha otorgado un acto jurídico. Bueno, en ese caso, del acto de los documentos del acto jurídico va a surgir que alguien le compró a otro alguien un determinado objeto y pagó determinado precio. Pero resulta ser que cuando se investiga, quien vendió lo hizo engañado o quien compró fue engañado por el vendedor acerca de la calidad del objeto comprado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si no entienden, volvemos. Esto es teoría general, creo que ya lo vieron, pero lo vamos a repasar. Pero es importante tener en cuenta que mientras los actos nulos de nulidad absoluta, acá vemos la segunda parte, los actos nulos de nulidad absoluta, que son los que atacan el orden público,
pueden ser declarados de oficio por el juez. En cambio, los actos anulables o nulos de nulidad relativa solamente pueden ser invocados por las partes que están afectadas. Con lo cual nosotros podríamos tener una doble clasificación. Actos nulos de nulidad absoluta o nulidad relativa. Ejemplo, un acto nulo de nulidad absoluta es la compraventa entre esposos, que está específicamente prohibida, o también está prohibida la venta por parte de los padres de un bien del menor. En cambio, es de nulo, de nulidad relativa, la incapacidad que tiene una de las partes para llevar a cabo el negocio. Imaginemos un incapaz que otorga un acto de disposición, es decir, vende, por ejemplo, una propiedad y lo hace sin intervención del curador. Bueno, es de nulidad, es un acto nulo de nulidad relativa, pero además es un acto anulable. ¿Por qué es un acto anulable? Porque, reitero, los actos anulables necesitan ser probados, mientras que en la nulidad absoluta, los actos nulos, el caso del contrato de compraventa entre esposos, surge directamente del instrumento, en este caso la escritura, que quienes compran y venden son esposos entre sí. ¿Me explico? ¿Seguro? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿se entiende? Bien, bien, perfecto. Entonces, ¿cómo se aplica esto al matrimonio? En el matrimonio, nosotros vamos a... les decía que los actos de nulidad absoluta, volvemos a la filmina anterior, los actos de nulidad absoluta pueden ser declarados de oficio por el juez, pero los actos de nulidad relativa, aunque sean nulos o anulables, deben ser invocados siempre por la parte que se perjudicó. ¿Cómo es esto llevado a las nulidades matrimoniales? Bueno, vamos a ver que el código específicamente establece que toda acción de nulidad solamente puede ser articulada por la parte que se ve afectada o por el Ministerio Público en los casos en que la ley lo autoriza. Es decir, que nosotros no tenemos la declaración de oficio de nulidad. Por ejemplo, si en un caso, imaginemos se me ocurre un contrato de alquiler, donde se demanda a los inquilinos que son esposos y el juez analiza el contrato de alquiler y ve que el matrimonio ha sido celebrado por personas, por parientes, ¿sí? Por ejemplo, por dos hermanos, el juez no va a poder declarar de oficio la nulidad de ese matrimonio. No puede decir, bueno, en realidad, más allá de que tiene razón el locador de expulsar a los inquilinos que no le pagan, este matrimonio es nulo. No, no lo puede hacer. ¿Qué es lo que hará el juez? El juez civil que se encuentra con que el matrimonio que está demandado en este caso por desalojo celebró un matrimonio nulo. ¿Qué hace? Directamente levanta acta y se lo remite ¿a quién? ¿A quién se imagina que les va a remitir el juez? A ver. ¿A quién le va a mandar el juez? Vamos, anímense, lárguense, piensen un poquito como abogados.
Vamos, no me dejen solo acá como loco malo. ¿A quién va a mandar el juez? Préstenme atención, por favor, porque esto es una pregunta de examen. Si resulta que el juez que está analizando una acción de desalojo del locador contra sus inquilinos, surge que los inquilinos, que son un matrimonio, en realidad son hermanos, estamos ante un matrimonio nulo, ¿sí? Los hermanos no se pueden casar entre sí. Pero resulta ser que el Código Civil y Comercial establece que no puede haber declaración de nulidad de oficio, es decir, que siempre la acción tiene que ser deducida por quien se encuentra legitimado. Esto lo dice, si ustedes tienen el Código Civil y Comercial a mano, el artículo 714. Específicamente la última parte del 714 dice que la acción de nulidad solo puede ser promovida en vida de ambos esposos, pero solamente por la parte legitimada. Entonces, si el juez no puede declarar de oficio la nulidad, ¿qué se le ocurre al juez? Porque no va a dejar pasar la circunstancia de estar frente a un matrimonio nulo. ¿Qué se les ocurre que va a hacer? ¿No tiene que comunicárselo al Ministerio Público? Muy bien, Abigail, muy bien, al Ministerio Público. Es el único que va a poder llevar adelante la acción de nulidad, porque justamente la ley es lo que establece concretamente que la acción de nulidad únicamente puede ser deducida por el Ministerio Público si no existe otra persona que pueda invocarla. Bien. ¿Cuáles son los impedimentos de nulidad absoluta? Es decir, aquellos que tienen como característica no prescribir ni caducar. Esta es la característica de aquellos actos de nulidad absoluta. Y dijimos que la nulidad absoluta está vinculada con el orden público. Bueno, son casi todos los incisos del 403. Fíjense, A es el impedimento derivado del parentesco por naturaleza y por adopción y por técnica de reproducción humana asistida. B, el impedimento que deriva del matrimonio entre colaterales en segundo grado. C, el matrimonio celebrado por afines, por parientes afines. D, el matrimonio anterior subsistente. Y E, el impedimento de crimen. Todos ellos son nulos de nulidad, son anulables de nulidad absoluta. ¿Cuál es también la característica de que sean así? Que la nulidad puede ser demandada por todos aquellos que se podrían haber opuesto a la celebración del matrimonio, que nosotros analizamos en su momento en el 411, pero también, y siguiendo lo que establecía la ley anterior, puede ser invocada por quien provocó el impedimento, es decir, por aquel que, por ejemplo, por el que tiene un matrimonio anterior, es decir, en excepción a la regla que dice que nadie puede pedir la nulidad si provocó la misma, el código, sin embargo, está a favor de que un matrimonio de estas características de nulidad absoluta no puede ser jamás producir efectos. Entonces también lo habilita a quien provocó la situación de impedimento de nulidad absoluta pedir la nulidad. Es decir, que cualquiera de los esposos que son parientes entre sí a nivel prohibido, el autor del homicidio doloso y el bígamo podrían solicitar la nulidad de su propio matrimonio. Obviamente que puede pedir la nulidad el otro contrayente, el que no conocía la existencia. Y la ley establece que la acción de nulidad absoluta no tiene plazo de prescripción, es decir, que el transcurso del tiempo
no va a provocar que este matrimonio adquiera alguna vez validez. Sin embargo, vamos a ver que hay un plazo de caducidad. Ahí en los casos prácticos se le preguntan a ustedes la diferencia entre caducidad y prescripción. ¿Alguien me la puede decir? La diferencia entre prescripción y caducidad. ¿No? Bueno, se las dejo como inquietud porque va a ser una de las preguntas que tengan que responder y me gustaría que ustedes siguen un poco, más allá de que yo les pueda dar la respuesta, prefiero incitar la curiosidad y que ustedes, fijándose en las obras generales, distingan la prescripción de la caducidad. Lo cierto es que en materia de matrimonio sí va a haber una caducidad. Y esta se va a producir cuando muera algunos de los esposos. Es decir, que si se casaron los hermanos entre sí, o se casó el padre con la hija, o la con el hijo, o se casó el suegro con la nuera, en tanto y en cuanto los dos estén vivos, se podrá solicitar la nulidad de ese matrimonio. Pero si alguno de los dos muere, el matrimonio queda perfeccionado. Es decir, que al no tener la posibilidad de pedir la nulidad, ese matrimonio va a tener el mismo efecto que un matrimonio válido. Sin embargo, vamos a ver que hay una excepción importante, que es concretamente el caso del matrimonio anterior subsistente o bigamia. Ahí las cosas, vamos a ver en un ratito, se ponen un poquito más complicadas. Pero reitero, los impedimentos enumerados en el 424 son de nulidad absoluta, pueden ser ampliamente discutidos en su validez y solamente van a ser consolidados, así se llama, una vez que uno de los esposos o ambos fallecieron, es decir, que a partir de esa circunstancia sobreviniente va a ser un matrimonio pleno y válido. Los casos de nulidad relativa, recordemos, son aquellos que están contemplados a favor o en beneficio de quien sufrió el vicio. Es decir, aquel que en este caso se ve perjudicado por las consecuencias que implica haberse casado. La primera situación del 425 es el matrimonio que se ha llevado adelante mediando falta de edad legal. Es decir, que un menor de menos de 18 años contrajo matrimonio sin la autorización de sus padres o, llegado al caso, sin la intervención judicial. ¿Quiénes pueden pedir la nulidad en este caso? El cónyuge que sufre la falta de edad, o pueden ser dos menores, y aquellos que en representación de los menores podrían haberse, la ley dice, opuesto al matrimonio. En realidad es un pequeño error porque no existe el trámite de oposición al matrimonio. Este ya no está más. Con lo cual no hace falta, a mi juicio, justificar que alguien se opuso al matrimonio, porque pudo haber desconocido que el menor que está a su cargo se casó. En ese caso, lo que importa es que la nulidad en el caso de falta de edad legal solamente puede ser solicitada por los representantes legales del menor, es decir, sus progenitores o en todo caso el tutor. Sin embargo, aun cuando la nulidad haya sido pedida, el juez tiene que actuar a favor de la validez del matrimonio y en el juicio de nulidad tiene que convocar a los menores ya casados o al menor ya casado y evaluar si tiene el grado de madurez suficiente para llevar adelante las obligaciones matrimoniales. En ese caso, si el juez comprueba que el menor o los menores son lo suficientemente maduros, rechaza
el pedido de nulidad, aun cuando se haya celebrado este matrimonio en contra de lo que dice el Código Civil y Comercial. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Recuerden levantar la mano, ¿sí? Por último, el matrimonio entre menores o celebrado por un menor queda completamente consolidado, recuerden esta idea, consolidado cuando el menor llega a los 18 años de edad. Él o los menores llegan a los 18 años de edad. La otra causal que está vinculada con la incapacidad de la persona de prestar el consentimiento es la falta permanente o transitoria de la salud mental. En este caso, la nulidad puede ser pedida, es decir, los legitimados activos para la acción de nulidad, primero, cualquiera de los cónyuges que ignoraba el impedimento. Luego, el cónyuge que está afectado en su salud mental, al recuperar la razón, es decir, al tomar conocimiento, discernimiento de que contrajo matrimonio, en tanto y en cuanto se separe, es decir, cese la cohabitación. Es decir, imaginamos el caso de las películas norteamericanas donde una persona que consumió estupefacientes prestó el consentimiento siempre en Las Vegas, ¿no? Porque estas cosas raras ocurren en Las Vegas. Aparece al día siguiente casado y bueno, en ese momento prestó el consentimiento, pero estaba totalmente obnubilado por el alcohol o por alguna droga. ¿Qué tiene que hacer frente a esta situación? Inmediatamente cesar la cohabitación, es decir, irse del domicilio conyugal. Pero el cónyuge sano, si se entera que su contrayente, o sea que su esposo o esposa, también sufre alteraciones mentales, tiene que abandonar la cohabitación y por supuesto tiene que justificar que desconocía el impedimento al momento de contraer matrimonio. Si no, es una avivada. Por eso, siempre para poder pedir la nulidad, tengo que saber si soy el sano, que ignoraba, no pude darme cuenta de el estado de la salud mental del otro contrayente. Yo tengo un caso personal que le ocurrió a un compañero mío de facultad hace muchos años, donde él estuvo 4 años de novio, yo lo frecuentaba, él y a la novia, estaban muy bien juntos, sabíamos que se iban a casar. Lo que finalmente ocurrió, incluso me invitaron a la fiesta de casamiento, fue maravillosa porque ella era la ahijada de un gobernador provincial, con lo cual se hizo una fiesta, realmente una de las mejores fiestas que fui. Ellos estaban muy felices, pero al poco tiempo de casarse, él empezó a darse cuenta de algunas conductas de ella que le llamaban la atención. Por ejemplo, empezó a descubrir que ella consumía pastillas para los nervios, lo que sería el equivalente al Rivotril. Ahora me voy a acordar que era una ya muy conocida, pero el equivalente al Rivotril, pongamos. Ella lo tomaba como si fueran caramelos. Después descubrió otra cosa, que su esposa era cleptómana. ¿Saben qué es cleptómano? Hola. No, Que profe. roban. Sí, Que tiene ¿Cómo? que una condición que que roban. roban. Los que roban Claro, tienen es aquella persona que tiene una compulsión a apoderarse de lo ajeno. Hurto, ¿no? Si ve algo y lo toma y se lo lleva. Bueno, descubrió que su esposa era cleptómana, porque un día en la casa encontró escondidos un montón de billeteras, póngale, lo que se les ocurra, era como el ratón que lleva cositas y lo esconde en su guarida. Bueno, él le llamó muchísimo la atención lo que ella hacía, y lo terminó hablando con su cuñada, con la hermana mayor de su esposa, y ella le dijo, mirá, es verdad, ella tiene serios problemas, vos deberías haberte enterado, pero mis padres jamás te hicieron comentar.
Dice, vos viste que durante el noviazgo ella tuvo problemas intestinales, que hubo que llevarla al hospital porque tenía muchos dolores y tenía un diagnóstico de problemas intestinales. Le dijo él, no, en realidad no tenía problemas intestinales. Ella tomaba pastillas, tenía tentativas de suicidio y lo que hacían era lavarle el estómago. E incluso le dijo, mirá que además mi hermana cuando era joven estuvo internada en una clínica psiquiátrica. Pero mis padres nunca te contaron esto porque vieron que ella desde que te conoció a vos estaba bárbara, había mejorado, etcétera, etcétera. Es decir, al muchacho amigo mío le vendieron un paquete completo y él la quería, pero no podía estar con esta chica. Y me acuerdo que, bueno, yo ya daba clases de familia, me hizo la consulta, le digo, mirá, ¿por qué no pedís la nulidad del matrimonio? Hay evidencia, con que presentes la historia clínica psiquiátrica y la historia de los lavajes de estómago que vos desconocías. Bueno, él prefirió en ese momento no iniciar la acción de nulidad. Justo se había sancionado el divorcio vincular, prefirió hacer un divorcio vincular antes que exponerla a ella a una acción de nulidad. En realidad la única ventaja o la diferencia entre la acción de nulidad y del divorcio es que en la nulidad uno vuelve a ser soltero, porque no se casó nunca, en el divorcio, pero hoy por hoy, si ustedes me dicen, les digo, divórciense, porque el trámite es mucho más rápido que una acción de nulidad donde hay alegación y prueba. Pero les quería contar, porque este es un caso real, me tocó a mí consultarlo y trabajarlo personalmente y siempre lo tomé como un caso que podría ser falta transitoria o permanente de la salud mental o el vicio del error. ¿Quiénes más pueden solicitar la nulidad en este caso? Los parientes que pueden haberse opuesto a la celebración del matrimonio. Pero acá la ley establece un plazo de caducidad. Cuando la acción de nulidad la va a intentar cualquiera de los esposos, tanto el que tiene el problema de falta permanente o transitoria como el sano, tienen un año desde que recuperó la salud mental, el que no la tenía, o desde que el sano conoció el impedimento. ¿Sí? Si yo me enteré, imaginemos por el caso de mi amigo que apenas se enteró por el comentario de su cuñada toda la historia psiquiátrica de su esposa, bueno, él bajo la nueva ley tendría un año para... Ahora, si se tratase de los parientes que pueden oponerse a la nulidad, en el caso de mi amigo serían los padres o la misma hermana de ella, de la chica esta, solamente tienen 3 meses contados a partir de que toman de conocimiento de la celebración del matrimonio. Pero es importante es importante la aclaración del artículo 425 porque utiliza el mismo sistema que para el matrimonio entre menores. Cuando son terceros al matrimonio los que piden la nulidad del mismo, el juez tiene que evaluar si el cónyuge que ha celebrado el matrimonio en definitiva comprende lo que está pasando, pero también tiene que preguntarle al sano si en estas condiciones él quiere continuar con el matrimonio. Si la respuesta es positiva, entonces el juez debe rechazar la acción de nulidad siempre y cuando, tengan en cuenta esto, la interpongan los parientes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Ya saben, levantan la mano, ¿no? Vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento, error, dolo y violencia, solamente pueden ser solicitados únicamente por quien sufrió el dolo, la violencia o el error. Para esto tiene que abandonar inmediatamente la cohabitación, es decir, conoce el vicio y la ley le da 30 días para que se retire del hogar.
es lo mismo que se retire del hogar quien sufre el vicio, también que se retire del hogar quien ha provocado el vicio. En este sentido, la ley, el Código Civil y Comercial mantiene la redacción anterior y ya había sido criticada, porque puede ocurrir que quien deba abandonar la cohabitación que sufre el vicio no esté en condiciones económicas de hacerlo. Es decir, la ley le está a veces imponiendo una obligación que puede ser realmente perjudicial. Entonces, se ha admitido en los pocos casos que no se podía abandonar la cohabitación, que lo comunique públicamente que ha tomado conocimiento del error o del vicio. También se consideró que si la persona que provocó la violencia, el dolo o el error abandonaba la cohabitación y quedaba la persona perjudicada en el domicilio, también se consideraba como una circunstancia habilitante para iniciar la acción. Es decir, que en este caso, para iniciar la nulidad, quien ha sufrido el vicio debe demostrar primero que abandonó la cohabitación o que cesó la cohabitación dentro de los 30 días de conocido el vicio, y luego probar que efectivamente tenía el vicio, ¿no? ¿Por qué es importante el abandono de la cohabitación? Porque a partir del cese de la cohabitación comienza a correr el plazo de caducidad, de modo tal que si abandono la cohabitación y no interpongo la acción dentro del año siguiente, luego no puedo reclamar la nulidad. ¿Está claro? O sea que tiene los 30 días para dejar de cohabitar y después de esos 30 días, un año. Claro, exactamente, exactamente. ¿Por qué 30 días? Recuerden ustedes que en el caso de la falta permanente o transitoria, la ley dice el cónyuge afectado luego de recuperar la razón y cesar la cohabitación. No establece un plazo. En cambio, en los vicios del consentimiento hay un plazo. La doctrina ha justificado que este plazo de 30 días es un plazo de reflexión, porque aunque yo conozca que hubo dolo o que hubo alguna violencia, por ejemplo, bueno, después de todo no me va tan mal en la vida matrimonial. Yo tengo un 30 días, primero que es probable que la víctima de un vicio del consentimiento tenga dificultades personales y materiales para poder escapar de la casa. Pero también puede ser que en esos 30 días pueda convencerse que después de todo no está tan mal la vida de casado. Entonces, estos 30 días son un plazo para que uno se prepare para el vicio, para que uno reflexione acerca del paso que va a dar, porque una vez que uno abandona la cohabitación, ya tiene habilitada la acción. Se da una situación particular, muy especial, porque acá hay algún problema de redacción normativa, ya que vamos a ver que no es necesario que los esposos vivan juntos. Antes, cuando uno se casaba, asumía la obligación legal, el deber legal de convivir, cohabitar. Hoy, la convivencia o la cohabitación, vamos a ver la semana que viene, que va a ser la clase que sigue, es un deber moral. Yo puedo tranquilamente casarme y como hizo Tinelli nunca me puedo acordar de la chica, con la última que estuvo Tinelli. Guillermina, no me sale Guillermina. Claro, él vivía en el mismo edificio, él en un piso, ella en el otro. Si se hubiesen casado era totalmente válido porque hoy por hoy la cohabitación no es obligatoria. Con lo cual, abandona la cohabitación o ya está abandonada, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de la nulidad del matrimonio? Son los efectos que ocurren en la nulidad de cualquier acto jurídico, es decir, a partir de eso el acto jurídico deja de generar efectos. Pero recuerden ustedes que los efectos de la nulidad se pueden retrotraer a la celebración
celebración del acto jurídico o a la presentación de la demanda o a futuro una vez que la sentencia está notificada. En el caso del matrimonio, vamos a ver que ocurre una situación especial porque para valorar los efectos el juez tiene que tener en cuenta si hubo buena fe por parte de uno o de ambos cónyuges. Fíjate 427, dice, buena fe consiste en la ignorancia o error de hecho excusables y contemporáneos a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o circunstancia que causa la nulidad o en haberlo contraído bajo la violencia del otro contrayente o de un tercero. ¿Qué significa que la ignorancia o el error sean de hecho y excusables? Recuerden que la ignorancia o el error de derecho no se puede alegar. ¿Y qué significa que sea excusable? Bueno, que no haya habido ninguna manera de que yo pueda saber que al momento de casarme existía ese impedimento o la circunstancia. El 427 dice circunstancia. Esta circunstancia se refiere al dolo o al error. Y los impedimentos a los impedimentos obviamente dirimentes, que son los únicos que pueden provocar la nulidad del matrimonio. Entonces yo tengo que acreditar para que se me considere cónyuge de buena fe, que no tuve manera de enterarme del matrimonio, que obré con el cuidado suficiente o el cuidado ordinario que se le pide a cualquier persona que se casa con otra, la ignorancia del impedimento o del vicio de la voluntad. Por supuesto que si lo contraje bajo violencia, estoy sabiendo de que me estoy casando obligadamente, en ese caso, con justificar, la violencia es un hecho concreto, es violencia física, es amarrear, incluso hipnotizar o drogar, pero también la amenaza, ¿no? Ahí estoy dando el consentimiento porque me va a ocurrir un mal grave e inminente. En ese caso yo tengo que acreditar que recibí violencia y que en ese caso soy de buena fe. ¿Se entiende? Miren que es fundamental, es esencial conocer el concepto de buena fe. ¿Por qué? Porque a partir de la definición de buena fe, los efectos van a ser distintos según combinemos buena fe de ambos, buena fe de uno y mala fe de otro, o mala fe de ambos. Cuando ambos cónyuges son de buena fe, entonces el matrimonio produce, el matrimonio queda sin efecto a partir de la sentencia que declara la nulidad. Es decir, que a los efectos retroactivos, no hay efectos retroactivos de la nulidad. Hasta el momento de la sentencia, el matrimonio genera todos los efectos de un matrimonio válido. Incluso la disolución de los bienes del matrimonio se va a llevar a cabo como si hubiese sido un matrimonio celebrado de acuerdo a la ley, conforme se trate de un régimen de bienes gananciales o un régimen de separación de bienes. Y además le va a permitir a un cónyuge solicitar la compensación económica, que es un típico instituto del divorcio. Es decir, que hasta incluso en este aspecto el matrimonio va a surtir efecto. Pero insisto, para que haya buena fe de ambos cónyuges, ambos deberán demostrar que están dentro del 427. Cuando, mire, hay un caso, debería buscar el fallo, es un fallo muy particular donde se casan dos hermanos, pero ignoraban que lo eran, lo que es el destino, ¿no? Es un caso que, si mal no recuerdo, ocurrió en Córdoba.
fueron separados de los padres de muy chiquitos, muy, muy chiquitos, y fueron dados en adopción. Y nunca supieron exactamente quiénes eran sus padres, porque no se los reveló. Y las circunstancias de la vida, claro, vivían en la misma provincia, relativamente cerca, se conocieron y se enamoraron. Calculo que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando se enamoraron, encontraban en el otro tantas cosas iguales que se preguntaban, ¿no seremos hermanos vos y yo? Bueno, en este caso era cierto, hermanos. Las circunstancias por las cuales se descubrieron que eran hermanos, bueno, no importa comentarlos, pero lo cierto es que se los consideró a ambos de buena fe. Es más, voy a buscar el otro fallo donde ocurre que, mediando impedimento de nulidad absoluta, el juez, sin embargo, no hizo lugar. Pero bueno, en el caso de estos hermanos, se los consideró ambos de buena fe, porque las circunstancias de la vida hicieron que jamás se conociesen entre sí e incluso ignorasen quiénes eran sus padres, hasta que las mismas circunstancias que los encontraron fueron los que generaron la nulidad del matrimonio. Incluso el matrimonio que tuvo hijos y todo, bueno, en su momento fue una noticia muy conocida. ¿Qué pasa cuando la buena fe es de uno solo? Cuando la buena fe es de uno solo, ese solo se beneficia de los efectos del matrimonio válido. Es decir, que va a poder disfrutar de los efectos matrimoniales hasta la sentencia que declara nulo. Puede pedir incluso la compensación económica, esto que ustedes ven en el artículo 429, que se refiere a los artículos 441 y 442. Y además de que puede pedir daños y perjuicios al cónyuge de mala fe y a los terceros que hayan colaborado con esta situación, la ley le permite al cónyuge de buena fe elegir la forma en la cual va a liquidar los bienes que han adquirido durante ese matrimonio, durante la vigencia de ese matrimonio. Para esto le permite tres variantes. Considerar que el matrimonio se rigió por la separación de bienes, es decir, el régimen de separación de bienes, cada cónyuge se comporta como si nunca se hubiese casado. Administra y dispone de sus bienes sin ningún tipo de limitación. Lo único que tiene que hacer es establecer con el otro cónyuge cuál va a ser la cuota de contribución a los gastos comunes. En ese caso, el cónyuge de buena fe se queda con todos los bienes que prueba que están a su nombre. La otra opción que tiene es liquidar los bienes que se reunieron por ambos esposos durante este matrimonio como si fuera un régimen de comunidad, es decir, partir por mitades todos los bienes que se adquirieron desde la celebración del matrimonio hasta la sentencia de nulidad a título oneroso. Este es el concepto de bienes gananciales, bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio. Y por último, la última opción es partir los bienes, consiste en general la partición de los bienes como si se tratase de una sociedad no regular. Es lo que nosotros conocimos históricamente como una sociedad de hecho. ¿Cómo se dividen los bienes en este caso? Probando los aportes, es decir, demostrando que durante el matrimonio, por ejemplo, el de buena fe fue el que más ganaba, y en ese caso demostrar que le aportaba las 2/3 partes de lo que entraba al matrimonio, y en ese caso tenía derecho a quedarse con las 2/3 partes de todos los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe. No, profe. A ver, díganme, levanten la mano y pregúntenme. Les voy a dar un ejemplo.
sí, Caro, decime. Sí, profe, lo que quería consultarle, en este caso, cuando es así de hecho, y si una sola parte era la que contribuía a todos los gastos y todos los bienes, Muy ¿cómo bien, me quedaría? gusta. ¿Quedaría Me, absolutamente? me gusta lo que acabas de decir. Si vos fueras, escúchame, Caro, si vos fueras la abogada y tu cliente es de buena fe y es el que siempre aportaba, ¿cuál de las tres opciones crees que le resulta más conveniente? ¿Cuál le dirías vos? ¿Estás viendo la filmina? Sí, a ver. ¿Cuál le aconsejarías Y vos? liquidar los bienes, o Sí, sea, por empezar, liquidar los bienes así de que es de los dos, no. o sea, el de común no. Mediante normas de régimen. ¿Cómo? Bien, o sea, descartamos la opción E. Esa no le conviene. ¿Cuál le convendría? No. ¿De qué va a depender, Carolina? ¿Qué prueba vos deberías rendir? ¿Qué prueba deberías ofrecer? Porque tenés que elegir. Descartamos E, nos queda la opción D y la opción F, ¿sí? Entonces, si vos probás que podés Y elegir la F, la D, profe. ¿por qué vas a elegirla? ¿En qué caso elegirías la F? Si tu cliente, ¿qué? Si es el que aporta el 100%, o sea, el que aportó el 100% de todos de la mantención, digamos, de lo que conlleva el matrimonio en toda la vida de ese matrimonio. Bien, por los aportes, sí, sí, esto es cierto, sería conveniente que demuestre que era el único sostén de la familia. Recordemos también que él puede también retener los bienes que pruebe que están a su nombre. En ese caso, yo estaría por la Sí. solución D. Pero en este caso, si él es el único que aportaba al matrimonio, ¿sí? En ese caso le conviene la opción F, porque puede ser que haya bienes que estén a nombre de ella. Imaginemos que él le dio plata a ella o ella le dio plata a él y él fue y se compró una computadora, ¿no? O un televisor, que hoy por hoy un televisor, un plasma de 50 pulgadas vale bastante. Pero la boleta va a estar a nombre de quien la compró, ¿verdad? Entonces, Sí. tu cliente demuestra que el único que aportaba era él, y en ese caso, aunque el televisor esté a nombre del otro cónyuge, él podrá reclamar o el televisor o el valor del televisor. ¿Sí? Bien, bien. Claro. ¿Quedó claro? Sí, profe, ¿y cómo comprobaría, por ejemplo, la parte que es la que aportó el 100%? Por ejemplo, en estos casos, si le da plata, que por ejemplo va a tener un Mira, trabajo en blanco y bueno, y que la otra en persona realidad no no están. tenga absolutamente nada. Mira, cuidado que la actividad económica se va a probar por cualquier tipo de prueba. O sea, si vos trabajás en negro, bueno, va a haber gente para la cual trabajaste. Por ejemplo, esto ocurre por ejemplo, en albañilería o en servicio doméstico o en cuidado y atenciones de personas, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que son cuentapropistas y trabajan en la calle vendiendo cosas, en algún momento dado han comprado mercadería para vender, ¿entendés? Es decir, no se trata la prueba Algún de un remito, algún negocio recibo, jurídico. lo que sea. Claro, pero también con pruebas testimoniales, con clientes, es decir, lo que vos tenés que probar es que tenías actividad económica, formal o Y que la informal. otra parte no. Que la otra parte no, o la otra parte dice, el único que trabajaba era yo y acá tengo mi recibo de sueldo. Dice, no, discúlpame, esta computadora no me diste plata vos, esta computadora la compré yo porque iba y vendía, por ejemplo, ropa a domicilio, ¿no? Claro. Y fíjate vos, yo le iba a Capital Federal, ahí a la avenida Avellaneda y compraba esta ropa y
con esta ropa, con lo que La vendía, revendía. la revendía, exactamente, ¿no? Por eso que lo que se tiene que probar no es únicamente un trabajo formal, sino fundamentalmente una actividad económica. Esto también puede Profe, y generar otra una cuestión. consulta. Sí, 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 dale. En el caso de que, o sea, cuando uno conforma, ¿no?, un matrimonio o un estado de hecho o cónyuge y demás, Sí, por ejemplo, es solamente, como en este caso, una persona que mantiene lo que es la casa y etcétera, pero la otra persona que también invierte tiempo en ciertas cosas, o por ejemplo el ama de casa que hace las cosas de la casa, eh, no sería como que en cierta parte le correspondería algo por más que no haya aportado en ningún momento. O sea, se puede también como exigir ese tiempo que invertí. O sea, se me vino a la cabeza esto porque también hubo el no, caso está de cuando Rocío se separó de Maradona, se quería separar de Maradona, como que ella que decía que perdió tiempo de su vida, de hacer su vida, y por estar con él y apoyarlo en su carrera y dejar su carrera de lado. No, bueno, una cosa es la pérdida de la chance, pero bueno, lo que vos decís tiene solución Pero también expresa en el se Código basaba en lo Civil. económico. Bueno, justamente, mira, es como si me hubieses leído el pensamiento porque yo iba a hacer este planteo, justo iba a hacer este planteo en ese momento, que si yo digo, miren, el único que aportaba dinero a esta casa era yo, etcétera, 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 será decir, no, mira, mientras vos trabajabas, yo colaboraba activamente en el cuidado de la casa. Y eso está efectivamente presupuesto en el artículo 491. En el 491 habla que el aporte personal, porque vamos a ver que entre los deberes y derechos económicos la ley establece que tiene que haber por partes iguales de los cónyuges un aporte económico. Pero este aporte económico no solamente es dinerario, ¿no? Sino que tiene que también basarse en actividades personales. Entonces, el código permite computar la actividad personal en beneficio de la comunidad como una producción económica. Esto fue producto de un fallo del año 92 de la Cámara Civil y Comercial, con voto del doctor Zanoni, porque justamente en un divorcio el señor quería demostrar que tenía mayor derecho de participación en la división de la comunidad porque ella no trabajaba y él sí. Y en ese momento Zanoni hizo un cálculo pidiendo informes al sindicato de empleadas domésticas, cuál era el valor de la hora de servicio. Y entonces tomó 8 horas diarias durante los años de matrimonio y la suma resultante del aporte económico de la señora era mucho mayor de lo que el señor había aportado en su vida productiva. Sí, Carolina, ¿me querías comentar algo? Levantaste la mano, ¿sí? No, profe, fue sin querer, fue sin querer igual. ¿Quisiste rascarte la nuca? No, no, pensé Ya, ya sé. que, no, igual no, no se me está viendo, pero pensé que era un chat y fue sin querer. Ok, no hay problema. Bueno, Me confundí. ya saben que el aporte, la colaboración de los cónyuges en la atención del hogar tiene valoración económica. ¿Qué pasa Sí, cuando... profe. ¿Qué pasa cuando... Sí, ¿me querías decir algo? Sí, no, decía que en este sentido quizás como ampliar más el sentido en qué aporta cada uno más allá de lo económico, ¿no? Pues yo creo que resultan un montón de cosas. No sé, como el apoyo a determinado tiempo, quizás el otro construye algo y es gracias a esa parte, ¿no? O sea, que te está Sí. ayudando a que lo Sí, sí, construya y sí, como que en sí, cierta sí. parte
Sí, hubo aportes de carácter personal que implicaron que el otro pueda, por ejemplo, mientras uno estudiaba y se perfeccionaba, el otro atendía las cargas del hogar, ¿sí? Claro. Eso está, lo vamos a ver el cuatrimestre que viene, ¿no? Cuando veamos concretamente el régimen económico, pero hoy por hoy se computa el aporte personal a la tarea, digamos, hogareña como un aporte económico. Cuando la mala fe es para ambos cónyuges, el matrimonio no produce efecto alguno, esto se retrotrae a la fecha de celebración del matrimonio, queda sin efecto y los bienes resultantes se dividirán como si fuera una sociedad de hecho. ¿Sí? Es la peor de las hipótesis. Ambos conocían, por ejemplo, que el señor había sido quien mató al marido de la señora y se casaron igual. Así que bueno, en ese sentido es el peor de los casos. Bueno, es lo que yo les comentaba. Acá, por último, vamos a ver cuál es el régimen de caducidad. Yo les decía que la acción de nulidad de matrimonio, en los casos de nulidad absoluta, no prescriben. Es decir, que en cualquier momento, en los casos del 424, se puede solicitar la nulidad por aquellos que la ley autoriza a pedir a interponer la acción de nulidad. Sin embargo, cuando uno de los cónyuges o ambos fallecen, ya no se puede pedir la nulidad. Imaginemos que muere uno de los esposos, se casaron entre hermanos y un medio hermano del superviviente quiere pedir la nulidad para poder, en ese sentido, llevarse la herencia de su hermano. Bueno, no puede. No puede porque la muerte de uno de los cónyuges consolidó el matrimonio. Sin embargo, hay una excepción constituida en el 715 que consiste en el caso de bigamia. En el caso de bigamia, nosotros tenemos distintos intereses. Imaginemos que ha muerto el bígamo, ¿sí? Porque de esto se trata. Porque mientras el bígamo vive, cualquiera puede pedir la acción de nulidad si está dentro de los autorizados del 424. Pero cuando muere el bígamo, nosotros tenemos distintos intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Primero, ¿cuál sería el primer interés que uno tiene que atender una vez que ha muerto el bígamo? ¿Cuál se les ocurre que es? ¿Me siguen, chicos? Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe, te Yo escucho. escuché recortado, profe, no lo puedo volver a repetir. Cuando nosotros decimos que la acción de nulidad, una vez que el 714 nos dice que una vez que ha muerto uno de los cónyuges, la acción de nulidad, en el caso de la nulidad absoluta, no puede ser demandada. Si se casan el yerno con la suegra y muere la suegra o muere el yerno, ese matrimonio ya queda consolidado, ya es un matrimonio hecho y derecho. Sin embargo, el 714 establece una excepción. Ahí en la filmina está mal, dice 715, pero es el 714. El 715 se refiere a otra cosa. El 714 nos indica a nosotros que cuando ocurre un caso de matrimonio subsistente, es decir, en el caso de bigamia, la acción de nulidad igual se puede intentar. Yo les preguntaba, ¿cuál es el primer interés
que nosotros tenemos que proteger. Sí, Janina, levantaste la mano. En ese caso, supongo que la persona, la mujer o el esposo anterior le va a interesar el tema de la herencia. Ah, absolutamente, absolutamente. Lo primero que tenemos que atender es al interés de quien fue el primer esposo, la primera esposa. Entonces la ley le permite deducir la acción de nulidad contra el segundo matrimonio. ¿Qué pasa si este primer cónyuge inicia la acción de nulidad, pero a su vez atacan de nulidad a su propio matrimonio? Por supuesto, tienen que invocar una nulidad que sea absoluta. Bueno, la ley dice que si a su vez se reconviniese por la nulidad del primer matrimonio, el juez tiene que tratar primero la nulidad del primer matrimonio, porque si realmente el primer matrimonio es nulo, el segundo va a ser válido. ¿Me explico? Claro. Bien. Es muy sencillo, pero es importante que la previsión legal esté clara. Luego, si el primer matrimonio es válido, el juez entonces analizará la validez del segundo matrimonio, que claramente es nulo porque se celebró mediante un matrimonio subsistente. Sin embargo, el segundo cónyuge, el que se casó con el bígamo a la muerte de este, puede iniciar la nulidad de su propio matrimonio, siempre y cuando acredite buena fe. O sea, que diga efectivamente que no pudo conocer el vicio que afectaba a su matrimonio. Acuérdense, artículo 427. Hay un error, ignorancia o error de hecho excusable. Por último, podrían pedir la nulidad del matrimonio celebrado con bigamia quienes aleguen un derecho subordinado a la validez o invalidez del segundo matrimonio. ¿Quiénes son? Los herederos del muerto, del bígamo. Imagínense que se trata de los hijos del primer matrimonio del bígamo. Porque aunque el señor se haya casado, ¿qué pasa si el señor se casó por segunda vez no habiendo disuelto el primer matrimonio? Y durante su segundo matrimonio muere el primer esposo. ¿Eso cómo influye con respecto a la validez del segundo matrimonio? Y no es válido si todavía. Muy bien, no es válido. Claro. No es válido. Absolutamente. La muerte del primer esposo durante la vigencia del segundo matrimonio no genera la validez del segundo matrimonio porque el impedimento existía. Recuerden que la causal de nulidad existía al momento de la celebración del segundo matrimonio. Es decir, que los hijos del primer matrimonio del bígamo, cuya madre falleció, pueden atacar de nulidad el segundo matrimonio de su padre justamente para desplazar a la segunda esposa del padre de la herencia, lo cual no es poca cosa. Pero también podría ser un pariente colateral cuando declarar la nulidad del segundo matrimonio los deja a ellos con su sucesión legal incólume, ¿no? Porque la línea colateral solamente puede heredar en tanto y en cuanto no haya ascendientes, descendientes o cónyuge o no haya habido testamento. Por eso se llama sucesión legítima la de los colaterales. ¿Por qué legítima? Porque la ley lo llama a tomar la herencia a la persona fallecida, pero solamente pueden heredar cuando, insisto, no haya descendientes, ascendientes, cónyuge o testamento. Yo puedo ser soltero sin hijos, tener hermanos y hacer un testamento a favor de mi vecino, que mis hermanos no pueden reclamar nada, porque en ese caso la ley me permite excluirlos de la herencia con la sola situación de testar. Es decir, que los colaterales siempre han sido un orden sucesorio residual para tomar la herencia.
¿Se entendió? La acción de nulidad, les reitero, la acción de nulidad solamente puede ser interpuesta por aquellos que están autorizados a interponerla dentro de los plazos de ley, y el Ministerio Público no puede promover la acción sino solamente en vida de ambos cónyuges. Por ejemplo, el Ministerio Público no podría interponer una acción de nulidad en el caso de bigamia, ¿no? Porque solamente en el caso de bigamia, muerto el bígamo, lo pueden hacer la primera esposa, la segunda esposa o quienes tengan derechos inherentes a la herencia basados en la nulidad absoluta del segundo matrimonio. ¿Qué pasa, ya terminando, qué pasa cuando el segundo cónyuge es de buena fe con los bienes? Recordemos que el cónyuge de buena fe tiene derecho a liquidar la comunidad de bienes de acuerdo a su conveniencia, ¿sí? Es lo que hablábamos antes con Carolina, por ejemplo. En el caso de Carolina, si alguien hizo un aporte del 100%. Pero, ¿qué pasa cuando hay bigamia? Porque, por un lado, tiene derecho a los bienes el primer cónyuge hasta la disolución de su... Pero también tiene derecho a los bienes el segundo cónyuge, que es de buena fe. ¿Me siguen? El siguiente caso. Un señor se casa por segunda vez y convive con su segunda esposa durante 10 años. Muere. Pero el señor estaba casado 4 años antes de conocer a su segunda esposa. Es decir, que el señor estuvo casado 14 años, pero 4 con uno y 10 con otra. ¿Me siguen? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el primer matrimonio se disolvió cuando murió el bígamo. Es decir, que en teoría la señora, la primera esposa, tiene derecho a tomar los bienes, el 50% de los bienes generados durante su matrimonio. ¿Cuántos años duró el matrimonio de la primera esposa? Les pregunto. No dijo el total, dijo que eran 4 años antes de la convivencia. No, yo dije el total. 14 sería. Ah, 14. 14, 14 años. Todo lo que duró la vida de casado del señor bígamo le corresponde a la señora, porque el primer matrimonio solamente se disolvió por muerte. Es decir, que la señora tiene derecho a llevarse el 50% de los bienes que el señor produjo, no solo durante los 4 años que estuvo casada con él, sino también durante los 10 años que estuvo casada con la segunda esposa. Si, por ejemplo, lo hacemos en proporción a los años que vivió con cada una, imaginemos por caso que durante el primer matrimonio el señor produjo 40.000 y durante el segundo matrimonio produjo 100.000, ¿no? 10.000 por cada año que estuvo con cada esposa. El señor tiene un total de 140.000 pesos, ¿sí? Entonces a la primera esposa le corresponderían 70.000, ¿me siguen? Pero resulta ser que como la segunda esposa es de buena fe y durante su matrimonio el señor produjo 100.000, a la señora le corresponden 50.000. ¿Está claro? ¿Entienden cuál es el problema? ¿Sí? En este caso yo les diría que casi no habría ningún tipo de dificultad, porque fíjense que en este caso la primera esposa se va a llevar 70.000 pesos, es decir, la mitad de 140. Con lo cual al señor bígamo le quedan 70, ¿verdad? En ese caso la segunda señora se va a llevar sus 50.000 tomando de lo que le corresponde al bígamo.
Es decir, que el señor Bígamo, en todo caso, o los herederos del segundo matrimonio, solamente se quedan con 20.000. ¿Me siguieron la cuenta? Sí. Sí, sí. Sí. Yo sé que muchos seguimos abogacía porque tenemos serios problemas en comprender las matemáticas. Yo, por ejemplo. Por eso trato de explicar algunos cálculos de la manera más sencilla posible, e incluso a veces pienso si lo estoy diciendo bien. Pero en este caso casi no tenemos problemas. Podría ocurrir que sea todavía más grave porque el señor estuvo mucho menos tiempo casado la primera vez y mucho más tiempo la segunda, con el agravante de que podría la segunda esposa no llegar a llevarse la mitad que le corresponde, porque eso fue absorbido por la primera esposa. El 504, que es el que tenemos a la vista, es el que establece la regla y dice: en caso de bigamia y buena fe del segundo cónyuge, el primero tiene derecho a la mitad de los gananciales hasta la disolución de su matrimonio y el segundo a la mitad de la masa ganancial formada por él y el bígamo hasta la notificación de la demanda de nulidad. Esta norma tiene la misma solución que establecía el Código de Vélez, pero no se tuvo en cuenta una norma importante que el código trae en el artículo 489. El 489 es un artículo que yo suelo decir cuando conversamos del código, profundamente disruptivo. Es decir, que rompe con una apariencia, porque los matrimonios solamente se disuelven por divorcio o por muerte. Con lo cual, en un régimen de comunidad de bienes gananciales, mientras el matrimonio esté subsistente, los bienes deben considerarse 50 de uno y 50 de otro. Sin embargo, el legislador, en el Código Civil y Comercial, introdujo en el 480 una excepción a esta situación y establece que si hubo separación de hecho, los bienes que cada uno de los esposos adquirió durante la separación de hecho, no le corresponde compartirlos con el otro. ¿Me siguen? Y esta situación genera una interferencia en el artículo 504 bastante seria, porque debería haberse incluido justamente esta situación. Es decir, que en el caso que les acabo de decir, el señor se casó 4 con una y 10 con otra, la primera esposa solamente podría reclamar los bienes que el bígamo adquirió durante su matrimonio, porque a partir de que se casó con la segunda, debemos suponer que hubo separación de hecho, excepto que el señor haya vivido con las dos, cosa medio extraña, pero en los tiempos que corren no sería muy raro. Normalmente cuando uno se divorcia o se separa y está en otra pareja, no viven juntos. Entonces, ahí hay separación de hecho. Con lo cual, de acuerdo al 480, segunda parte, la señora del primer esposo o el esposo del primer matrimonio de la señora bígama solamente tiene derecho al 50% que obtuvo el bígamo o la bígama durante la convivencia, y no puede reclamar absolutamente nada de todos los bienes que durante la separación de hecho, es decir, durante todo el tiempo que estuvo casado con el segundo cónyuge y obtuvo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Vamos a hacer, como esta clase anticipa las tareas que ustedes tienen que hacer, yo les pido que anoten las dudas que tienen. Las tratamos en la clase que viene, o sea, el jueves que viene volvemos a tener clase. Trataremos de que no sea tan extensa como la actual, pero creo que merecía que tengamos un tiempito para explicar esta situación. La clase que viene es un poco más dinámica en el sentido de que ya entramos a las cuestiones de divorcio, que las tenemos un poquito más a mano y más frescas. Pero váyanse anotándose las dudas o me las preguntan por mail o, como hicimos hoy, en los primeros minutitos de la clase sacamos las dudas, ¿sí?
y vamos ya por otro lado apuntando hacia las dudas que tengan con respecto al parcial. ¿Me quieren hacer alguna última pregunta? Profe, yo me quería sacar la duda. Sí, por supuesto, decime. ¿Y si llega a convivir con las dos personas en el mismo momento? Bueno, en ese caso, ahí sí, ahí la regla del 504 aparece claramente a favor de la primera esposa. Si yo me caso con Y por una y más que después me sea de caso... buena fe, o sea, Es que lo que pasa, perdón, ahí, no, ahí tenés otro dato, ¿no? Está bien lo que acabas de señalar. Ya no habría buena fe del segundo cónyuge. Pero no hay ¿Entendés? buena fe. Si están viviendo los tres juntos, la segunda sabe No, que está claro, casado con la... claro, tal cual, la segunda tiene que estar casada. no, Perfecto. pero Y no ahí, me refiero a que vivan los tres juntos, o sea, que sean dos casas paralelas y dos vidas totalmente paralelas, y que bueno, la no segunda importa. sea de buena fe. Había ustedes son muy chicas, pero hace muchos años había una comedia romántica graciosa con Franchella, que él vivía con dos. Vivía con Sí, dos a la naranja y vez, media. ¿no? Yo no soy tan chica, Na- profe. bueno, nadie, no estamos pidiendo el documento. Era muy Pero graciosa, yo sí, me de reía verdad. mucho. Tenía Y dos familias. él vivía dos mujeres, dos familias. Bueno, de hecho yo tengo un primo que hizo lo mismo, ¿no? Pero después con el tiempo decidió blanquear y las dos esposas se hicieron muy amigas. Mi primo vive se quedó con la segunda, pero son muy amigos de la primera. Tienen hijos en común, medio hermanos, que es, bueno, una cosa que solamente la familia Ramos, que es muy extensa, suele hacer. Si el señor mantiene vidas paralelas, en ese caso se aplica claramente la regla del 504. El 504 se aplica en esta situación, donde el señor mantiene las dos unidades matrimoniales económicamente activas. Entonces, la primera esposa tiene derecho a la mitad de todos los bienes que el señor produjo hasta su muerte. Y en todo caso, a la segunda esposa de buena fe, deberá demostrar su buena fe, le quedará el remanente sobre la porción que le hubiese tocado al bígamo. El caso que acabamos de decir antes, ¿no? La señora tiene 50.000, lo tomará de lo que le corresponde. Fíjense que dice, y el segundo a la mitad de la masa ganancial, es decir, que se va a llevar o el 50% que le corresponde o se llevará la mitad, aunque cuando el porcentaje le queda chico. Sin embargo, lo que no establece el Código Civil y Comercial, en este caso de la bigamia, es una regla que se aplica, les anticipo, en la disolución de la comunidad con un matrimonio válido. ¿Qué pasa cuando vamos a liquidar un régimen de comunidad, bienes gananciales, pero resulta ser que el pasivo de uno de los cónyuges es mayor a su activo? Y entonces el cónyuge, el otro cónyuge, que realmente fue el que fue prolijo en la administración de sus bienes, no va a recibir lo que le hubiese correspondido si el señor no hubiese asumido tantas deudas. Bueno, el Código Civil y Comercial, igual que el código anterior, le permite al cónyuge que quedó perjudicado a tomar bienes personales, o sea, no gananciales, que le corresponden al otro cónyuge, o sea, al que tuvo muchas deudas. Esta misma solución se puede aplicar al 504, no son incompatibles. Yo creo que el 504 queda desprolijo porque solamente prevé la hipótesis de naranja y media, pero no prevé las situaciones que pueden llegar a ser un poquito más comunes. Primero, la de la separación de hecho. Y segundo, el caso que decíamos cuando no alcanza con los bienes que quedaron del segundo matrimonio a completar lo que le hubiese correspondido a la segunda esposa de buena fe si su matrimonio hubiese sido válido. ¿Se entiende? O sea que se le debería permitir a este segundo cónyuge de buena fe tomar bienes del bígamo hasta completar la cuota que le hubiese tocado si su matrimonio hubiese sido válido.
Por eso el 504 es una frazada corta. Está siendo advertido por la doctrina, ¿no? Ojo, yo les diría que es casi un ejercicio intelectual esto, porque es muy raro que ocurran estas situaciones. Pero presten atención, bueno, primero que hay muy pocos casos de nulidad también. Y estos serían un poquito, pero bueno, es interesante especular con las soluciones posibles de acuerdo a las variantes, ¿no? Y volvemos a lo mismo, 504 podemos llamar el artículo naranja media. La vida es un poquito más compleja que lo que dice el 504. ¿Alguna otra pregunta? Dani. Profe. Profe, estuvo bueno que hayamos podido llegar a ver todos los temas porque las otras clases, como no teníamos videollamada o teníamos como media hora nada más, nos costaba bastante hacer los trabajos. Era como rendir libre prácticamente porque como no teníamos una Sí. explicación previa, nos costaba mucho. Y ahora nada, la clase de hoy estuvo buena. Ojalá que las próximas clases, no sé si tan No, no, extensas, vamos, pero de ahora en más van a ser, pueda ver de ahora en más todo. vamos a utilizar el Blackboard, ¿eh? Ya el Zoom lo dejamos de lado. Sí, el Zoom limitaba casi leer la contratapa del libro, ¿no? Mirá que tampoco las clases eran tan extensas, pero bueno, tuvimos un precalentamiento de unos 20 minutos donde hablamos de cuestiones relativas a la cursada, al examen, a los trabajos prácticos. Mi idea es que seamos un poquito más ágiles y no nos lleve tanto tiempo. Pero pensemos que esto nos llevaría a la clase, ¿sí? Que este sería el Sí, tiempo que por nos eso es que insumiría estuvo la bueno que clase hayamos presencial. tenido la explicación de todos los temas, porque ahora a la hora de hacer los trabajos prácticos es más fácil si uno tiene, es como más parecido a la cursada presencial, digamos, que uno primero tiene toda la explicación del profesor y después le resulta como más práctico, digamos, hacer el Claro, trabajo. Así que lo pero, de hoy pero estuvo está, bueno. bueno, me pone contento que a ustedes les haya sido útil. De todas maneras, recuerden que nosotros estamos haciendo camino al andar y es bueno que nos vayamos acostumbrando de a poco a estas modalidades, ¿no? Que si hubiésemos alargado todo de golpe, por ahí resultaba un poquito confuso, chocante o terminaba generando una especie de cansancio. Yo sé que los alumnos se están quejando un poquito de la carga de trabajos prácticos que le están dando los profesores, porque yo no soy la única materia que cursan y ustedes deben cumplir con mis trabajos y los trabajos de los otros profesores y bueno, por ahí esto les resulta una carga excesiva. No sé cuál es el caso de ustedes, pero hubo quejas en otras sedes con relación a esto. Yo quiero que les quede la tranquilidad que los casos prácticos que yo les doy para hacer de semana a semana es lo mismo que ustedes harían en las 4 horas de clase de 3 y pico concretas que tenemos en el aula. No les doy más que esto. Pero de todas maneras creo que quizás hacer algo un poquito más liviano y ponerle más energía ahora a esta clase y luego el trabajo práctico estar más o menos en consonancia con lo que se le explicó. Así que el jueves que viene vamos a tener la misma modalidad. Yo después les voy a mandar el enlace del Blackboard y nos a ver, esto entre comillas, el jueves que viene. Les reitero que les va a llegar un mail a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, con el enlace al portfolio. Y en esa carpeta individual, ustedes van a subir todos los trabajos prácticos que hayan hecho hasta ahora y los que vendrán en el futuro. ¿De acuerdo? Profe. Sí, profe, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Vayan anotando las dudas, las tratamos la clase que viene o me las escriben. Yo en todo caso, cuando ustedes me hagan una consulta individual, si les parece y ustedes me lo piden por mail, yo la socializo. Es decir, que uno de ustedes me hace una pregunta y yo se la contesto y la difundo entre todos, ¿sí? Hay otro sistema para este tipo de cuestiones que se llama Padlet. No sé si ustedes utilizan con algún otro profesor el Padlet.
No, profe. No, no me suena. No. El Padlet es como una pizarra comunitaria. Es como si fuera un chat no en tiempo, no al mismo tiempo, ¿no? Entonces, una de ustedes me hace una pregunta en un cuadrado y a todos les llega la notificación, ¿sí? Y sí, me quedo, Adriana, ahí recibí la noticia. Entonces, en el Padlet ustedes me hacen las consultas, yo las contesto y ya nos queda socializado para todos. Pero todavía no voy a implementar el Padlet porque si no son muchos recursos de golpe y todavía estamos acostumbrándonos a esto. Que si Profe, y ustedes, aparte en el Classroom también tenemos como un foro y en el ustedes que ven, se puede ver todos y los comentarios. bien, esa tenía la duda, ¿no? Bueno, en ese caso también podemos utilizar el Classroom, me hacen la pregunta, yo respondo y además incluso, si les parece, hasta les indico el material o el enlace que ustedes pueden consultar para mejorar la información. ¿Les parece? Profe, la única diferencia es que por ahí no nos llega una notificación, pero si entramos a ver los comentarios que hacen nuestros compañeros, vemos también lo que usted les responde. Bien, cierto, algunos me cuentan que no les ha llegado la notificación de, bueno, ustedes entre ustedes más o menos están comunicadas, así que lo que les pido es que si alguno se entera que los demás recibieron, me mandan un mail. Hoy uno de los alumnos, pero del lunes, me dijo, profe, no tuve acceso a la clase tal, y bueno, inmediatamente se lo reiteré. Para que ustedes se queden tranquilos, cuando yo les mando un mail, yo tomo la lista de la UAI, ¿sí? Lo voy haciendo porque algunos compañeros se han mudado de curso. Entonces yo trabajo sobre las listas, pero por ahí me olvido de alguno o no llega. Así que estemos atentos y si no reciben una notificación, me lo hacen saber y yo lo reparo enseguida, ¿sí? Bueno, pueden irse a sus casas. Nos vemos en una semana. Fíjense bien en los casitos de nulidad y el fallo de nulidad que viene incluido para que lo lean. Es un caso muy interesante, muy interesante de nulidad. Bueno, gracias. Nos vemos en una semana. Bueno, profe, Chao, gracias. profe, buena semana. Chao. Chau, chau.